Listo. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí a esta hora. El primer día se nota un poquito en la audiencia, no diré más nada. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Vamos a pasar enseguida y yo quiero comenzar con esto. Voy a hacer un pequeño quiz, una sola pregunta. Si llega a su consulta como nefrólogos un paciente con un caso típico de poliquistosis renal y ustedes le hacen sus estudios imagenológicos, tiene quistes a decir no más, le interrogan los antecedentes familiares y resulta que el bisabuelo tuvo quistes renales, la abuelita tuvo quistes renales, el papá tuvo quistes renales, su paciente tiene quistes renales, ¿sí? Está clarito que es familiar, es hereditario y probablemente autosómico dominante, porque se ve en todas las generaciones. Entonces, ¿cuál estudio de genética le realizaría para buscar la etiología? Imagínense la musiquita de fondo, tin, tin, todo eso. La secuenciación del gen PKD1. Un array-CGH que quizás conozcan como hibridación genómica comparativa o array también. Un panel de genes para poliquistosis renal o un exoma completo. Simplemente quiero que levanten la mano, solo eso, ¿listo? ¿Quiénes le ordenarían la opción A? ¿Quiénes ordenarían la opción B? La opción C y la opción D. Perfecto, tenemos opiniones divididas, eso me gusta. Volveremos sobre esta pregunta más adelante cuando tengamos más información y vamos a ver qué contestan. Ahora, ¿por qué estoy yo aquí? Sí, ustedes dicen, bueno, yo le mando un estudio, el que yo considero, cada uno tiene su opinión, o lo mando allá para genética que genética lo vea, ¿sí? Puede ser posible. Pero no, esto ya no es así. Todos nos tenemos que involucrar con la genética porque es bastante importante. Ya hemos visto muchísimo que las pruebas genéticas se han integrado en la medicina, tanto medicina clínica como cirugía. Y particularmente existe ya la nefrogenética, ¿sí? En nefrología también tenemos un rápido crecimiento y múltiples descubrimientos que han hecho que cada día más tengamos nuevas enfermedades genéticas nefrológicas descritas y sepamos mucho más sobre la etiología genética de las enfermedades que ya conocemos. Por ejemplo, ya sabemos muchísimo más de la etiología genética de enfermedades renales como el Alport, como la nefronoptisis, como la poliquistosis y también el síndrome nefrótico resistente a corticoides. Podemos identificar una parte, eso sí, no les voy a decir que ya sabemos la causa genética de todos nuestros pacientes, pero sí podemos identificar. Ejemplo, se sabe que el 30% de los pacientes con síndrome nefrótico, resistente a corticoides que se diagnostican antes de los 25 años van a tener una variante patogénica en alguno de los genes descritos hasta la fecha, que son aproximadamente 30. Incluso enfermedades tan comunes como los cálculos, la litiasis, sabemos que tienen una causa genética hasta en un 15% de nuestros pacientes. Y ya hemos descrito más de 600 genes que están implicados en todos los procesos patológicos del riñón, pasando por el glomérulo, por los túbulos, la nefrona y también las malformaciones congénitas del tracto renal. Quiero que se aprendan o tengan presente esa abreviatura CACUT, que es la abreviatura para las malformaciones del tracto renal. ¿Y qué beneficios tenemos nosotros identificando las causas monogénicas o genéticas de nuestros pacientes? Pues obviamente va a terminar la odisea diagnóstica. Ustedes dirán, pero es que yo el diagnóstico lo hago por clínica y es 100% correcto. Pero los padres de nuestros pacientes siempre quieren saber, ¿pero por qué? ¿Pero por qué, doctor? ¿Pero por qué salieron esos quistes? ¿Pero por qué el riñón no está funcionando como debiera funcionar? Y
si tienen una causa genética, por supuesto, podemos ofrecerles un tratamiento enfocado. Volviendo a nuestro caso de la poliquistosis, ustedes ya saben que existen medicamentos específicos cuando hay variantes genéticas para PKD1 para evitar el aumento o la progresión de los quistes. Esto también nos va a servir para monitorear manifestaciones extrarrenales. ¿A qué me refiero? Síndrome de Alport. Entonces, síndrome de Alport estoy sospechando, tengo que revisar visión, audición. Entonces, tenemos que conocer el diagnóstico para poder quizás investigar otras manifestaciones. Esto me va a permitir detectar incluso fenotipos leves dentro de la misma familia del paciente y realizar una buena asesoría a los miembros de esta. Incluso, dependiendo de la situación, dependiendo de la facilidad, podemos hacer diagnóstico intrafetal, intraútero. Y esto ha conllevado a que todas estas pruebas de genética, que en algún momento era algo raro, algo de otro mundo, ya pasen a ser a pruebas mucho más asequibles, porque a medida que han surgido nuevas técnicas de secuenciación masiva, eso ha hecho que disminuyan un poquito los costos y también mejore la efectividad de dichas pruebas. Además de eso, tenemos reestructuraciones en los diagnósticos. ¿En qué aspecto? Que vamos a ver que se han propuesto que los pacientes, que las enfermedades sean renombradas, ¿sí? Vamos a ver entonces en este artículo, mírenlo, es bastante reciente, de ahorita de febrero del 2000 de este año, y nos está mostrando que enfermedad, la primera, gen PKD1. Conocemos la poliquistosis renal y quieren que se llame poliquistosis renal autosómica dominante por PKD1, porque es que PKD1 no es el único que produce la poliquistosis. O algo más dramático, miren el segundo ejemplo, el gen UMOT, que se relaciona con todas esas enfermedades en el listado y desean juntarlas todas en un solo fenotipo, en un solo espectro, que se conozca como enfermedad renal autosómica dominante túbulo intersticial por el gen UMOT. Lo mismo para lo relacionado con los defectos del colágeno, que eso es algo que ustedes ven bastante en su consulta. Hay dos opciones que quieren hacer el renombre, o llamarlas un espectro fenotípico relacionados con el COL4A, y ahí incluiríamos tanto la glomerulosclerosis focal segmentada aislada o también el Alport, o llamarlos espectro fenotípico de síndrome de Alport, y ahí incluir desde la hematuria familiar benigna hasta pasando por la glomerulosclerosis focal y el Alport. Esos son nuevos artículos que han salido publicados y nuevas ideas que están surgiendo. Aquí hay otros ejemplos. Miren que un solo gen que está en la mitad puede verse involucrado con diferentes fenotipos que se encuentran a los costados. Por ejemplo, el gen HNF4A se relaciona con diabetes tipo MODY, pero también se relaciona con desorden de transporte tubular renal Fanconi. Entonces, por eso es que quieren hacer estos renombres de los fenotipos y ahora usar más el espectro, que fue lo mismo, por ejemplo, que se está manejando con el espectro autista. Y entonces, para contestar la pregunta, ¿qué estudio vamos a ordenar? Está desde el básico, que todos conocemos, el cariotipo, el primero que uno siempre le enseñan, y están ya los más avanzados estudios moleculares, como los ven todos en esa tabla. Vamos a hablar de uno por uno. El cariotipo es un estudio genómico, ¿sí? Porque estamos viendo todo el material genético en esta forma de cromosomas. ¿Y por qué es todo el material genético? Pues porque sí, ahí está todo, solo que está enrollado, ¿sí? Literalmente un cromosoma es como el hilo de coser que ustedes tienen en su casa para pegar los botones, coger los falsos. Está enrollado el material genético, o sea que yo lo estoy viendo todo, ¿sí? Pero
la profundidad en la que estoy viendo ese material genético no es muy buena. El cariotipo me permite ver alteraciones de los cromosomas, numéricas, que me sobre un cromosoma, que me falte un cromosoma, estructurales, que un cromosoma en vez de ser esta estructura longilínea sea un anillo, sea un círculo, o le falte un pedazo grande un cromosoma, o le sobre un pedazo grande un cromosoma. Entonces el cariotipo realmente sirve más que todo para ver alteraciones cromosómicas relacionadas con enfermedades muy puntuales. El segundo estudio, el microarray o microarreglos o array CGH o hibridación genómica comparativa, sí, tiene todos esos nombres, es un estudio también citogenético, pero molecular, porque aquí también estamos viendo los cromosomas. Si ustedes observan, no sé si aquí en la pantalla se ve el mouse. No se ve el mouse. No quería señalar solo una pantalla, pero aquí vamos. Si ustedes observan, en la izquierda de las imágenes se observa el cromosoma. Ahí está de manera vertical. O sea que en el microarreglo me están estudiando mis cromosomas por igual que el cariotipo. Solo que en los microarreglos ya la resolución es mucho mayor. Mírenlo, aquí a la izquierda está el cromosoma y la imagen de la derecha en colores azul y rojo en este gráfico me está mostrando si me sobra material genético, que es lo que se ve desplazado en azul hacia la derecha, o si me falta material genético, que es lo que se ve desplazado en rojo hacia la izquierda. Es decir, que el microarreglos para lo que más me sirve es para ver de lesiones, pérdida de material genético, o duplicaciones, ganancia de material genético. Esa es su principal función. Un estudio que conocemos mucho, el FISH o hibridación in situ fluorescente, como lo dice su nombre, fluorescente. Aquí tenemos una señal o una sonda que se va a unir a un sitio específico de mi material genético. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que conocer lo que estoy buscando. El FISH no es un estudio, ay, vamos a ver, hacemos este estudio genética, a ver qué tiene el paciente, qué le sale. No se puede. En el FISH yo voy a buscar algo. Tengo una sospecha de una trisomía, entonces tengo una sonda de un color fluorescente que se va a unir a un sitio de un cromosoma y me dice si está o no está. Miren, por ejemplo, en esta imagen, ahora les doy la espalda a los del lado derecho, perdón. Miren que en esta imagen nos está mostrando de color verde fluorescente es el cromosoma 22 y de color rojo es el cromosoma 9. Hay unas células donde se ven perfectamente claras y separadas las señales de colores y hay otras células donde nos están señalando con las flechas amarillas. Hay unión de las señales, se pegaron la señal roja y la señal verde. Eso quiere decir que hay una traslocación cromosómica. Se unieron los cromosomas 9 y 22. Ustedes saben con qué se relaciona eso. Ese es el famoso cromosoma Filadelfia, que está relacionado con tipos de leucemias. El otro estudio, MLPA. Ahí está en la parte inferior de la diapositiva, si lo alcanzan a ver. O también se le conoce como amplificación de sondas múltiples dependientes de ligando. Ese es el nombre en español. Uno simplemente le escribe MLPA. En el MLPA ya este es un estudio, sí, molecular. Yo también voy a buscar algo en un gen específico, pero también tengo que saber qué estoy buscando. Miren que en la parte superior dice sonda y ahí luego dice región de interés. Interés es que yo lo conozco, entonces yo estoy interesada en ese sitio genético. O sea que el MLPA también es un estudio que yo tengo que saber que estoy buscando. Es para enfermedades puntuales y específicas. La famosa secuenciación, que la secuenciación hay de muchos tipos. La primera secuenciación que se describió fue la secuenciación de tipo Sanger. Esta es la más dispendiosa, la más demorada, la más trabajosa, pero recordemos que la secuenciación, como lo dice su nombre, me analiza la secuencia de mi material genético. Nucleótido a nucleótido me va a decir si en esa posición está el nucleótido que tiene que estar según lo descrito previamente.
Hay otros tipos de secuenciaciones que son las que ya se utilizan hoy en día, secuenciaciones de técnicas más avanzadas o llamadas de siguiente generación o next generation. Y como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos de su izquierda a su derecha el genoma, el exoma y el panel de genes. El genoma, no se metan con eso. El genoma es la última guaracha en genética, pero así como es lo más reciente, es lo que todavía está, primero, más costoso y es más difícil de analizar e interpretar y es muy susceptible a que salgan variantes genéticas de significado incierto, que son las que más dolor de cabeza nos dan. Es decir, me salió algo, pero yo no sé si ese algo es la causa de mi enfermedad o no lo es. El segundo es el exoma. El exoma, si ustedes recuerdan, nuestro material genético tiene los genes. Imagínense ustedes el metro que utilizamos en la consulta. El metro se divide en centímetros. Cada centímetro es un gen. Y los centímetros tienen milímetros. Cada uno de esos milímetros es un exón, intrón, exón, intrón. Siempre nos han dicho que los intrones son material genético que no se utiliza, que luego se desecha. Así que si a mí me dicen exoma, quiere decir que solo estoy analizando los exones de los genes que estoy estudiando. Hay exoma completo, donde se analizan los 21.000 genes descritos o que por lo menos se les conoce para qué sirven hoy en día. Y hay exoma clínico, que es muy parecido al panel de genes, porque el exoma clínico se investiga qué genes están relacionados con la clínica del paciente. Entonces ustedes tienen que ordenar exoma clínico para paciente con poliquistosis renal, glomerulota. Hay que ponerle qué es lo que yo quiero investigar. Y el panel de genes es literalmente eso. Es un estudio en el cual van a secuenciar genes que ustedes seleccionen relacionados también con su condición. Entonces ustedes usualmente deben colocar qué genes quieren que investiguen. Porque si solo colocan panel de genes para poliquistosis renal, puede que le pongan todos los genes que son o puede que no. Porque todo depende de qué? Del costo. Y obviamente, entre más barato, mejor. Volvemos. Vamos a ver, cada quien verá que alzó la mano antes, si ahora va a cambiar o va a ser bien juicioso y va a seguir con su respuesta. Entonces, caso clínico, ya sabemos, típico de poliquistosis renal, autosómico dominante, 5 generaciones afectadas hasta el paciente que le llegó su consulta, tienen imágenes, positivísimo. Esto es poliquistosis renal autosómica dominante. Esto es genético. Me corto una mano si no es. Volvemos a la pregunta. Métanle la musiquita de fondo. ¡Tarararán! ¿Cuál estudio de genética le realizan a ese paciente para buscar la causa genética? Recordemos las opciones. Secuenciación del gen PKD1, arrays CGH, panel de genes y exoma completo. Tlin, 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 tararán. Opción A. Alzan la mano. Opción A. Veo menos que al comienzo. Opción B. ¿Quiénes dicen opción B? Les digo desde ahora, no hay dinero de ganancia, lo siento mucho. Solamente la satisfacción de contestar de manera correcta. La opción C, veo un poco más en la opción C y la opción D. Ok, creo que es la misma cantidad. Entonces, la respuesta correcta es panel de genes, ¿ok? Panel de genes para poliquistosis renal. Doctora, ¿por qué? ¿Por qué? Si poliquistosis renal, PKD1, usted lo mencionó ahorita, ¿cierto? Porque existen muchos genes relacionados con la poliquistosis renal. Sí, PKD1 es el más frecuente, pero miren que existen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, la cantidad que quieran.
Si ustedes tienen dudas sobre eso, será donde... Esto es una página omin.org. Ustedes van, colocan solamente, por ejemplo, poliquistosis y les sale todos los tipos de peloquistosis que existen y ustedes pueden ver, ah, mira, esta es por este gen, esta es por este gen, o sea que tenemos muchos genes relacionados con la poliquistosis. Probablemente si ustedes hagan la secuenciación del gen PKD1, sí, la probabilidad de que salga positivo es alta, porque más del 70% son por ese. Pero hay otro 30% que no. Y después mandan este estudio, les sale negativo, quieren mandar otro, la EPS se pone brava porque entonces tienen que pagar doble y mejor dicho, chicho. Es más costo efectivo el panel de genes en esta situación. Segundo caso, paciente femenina con baja talla, antecedentes prenatales, peso y talla bajos al nacer. Cuando nace tiene edema de manos y pies y una cardiopatía congénita. Además, tiene diagnóstico de riñón en herradura. Al examen físico, talla baja, cuello ancho, implantación baja del cabello en la nuca, un tórax ancho, los pezones muy separados, cúbito valgo. ¿Ya saben qué diagnóstico es? Turner, excelente. ¿Qué examen le van a mandar? A, cariotipo, alcen la mano. Perdón, B, array CGH. C, panel de genes. D, exoma. Yo seguí leyendo todas porque yo vi que hubo gente que no alzó la mano. Esos típicos que no alzan la mano y se quedan así, véalos. Obviamente un cariotipo, ¿sí? Es un Turner. El Turner es una monosomía del cromosoma sexual. Es que los genes, en el cromosoma X hay cientos de genes. Panel de genes, no. Exoma, ¿para qué? Es supremamente costoso y yo necesito saber que ya tiene un cromosoma X y ya. O ese X tiene una alteración estructural. Eso también me lo dice el cariotipo. Entonces, sí, estamos viendo pacientes que requieren exámenes moleculares supremamente costosos, especializados, pero la clínica también nos indica, según el diagnóstico, que hay casos de que necesitan un simple cariotipo. Esto, la doctora que habló al comienzo, la doctora Bello, ¿cierto? Ella mencionó que cierta persona cuando no esté, yo no soy tan valiente como ella, uno nunca sabe quién está escuchando, cuando cierta persona ya no esté, quizás este tipo de cosas puedan suceder porque haya dinero y todo esto. Hay muchos artículos publicados sobre clínicas de genética renal. Esto es una maravilla. Si ustedes ven este algoritmo, nos está mostrando cuándo remitir a esos pacientes a estas clínicas de genética renal, cuando hay una alta sospecha de enfermedad genética por historia familiar, por enfermedad crónica renal de presentación temprana, porque por supuesto haya características sindrómicas, porque haya una alta prevalencia de enfermedades monogénicas dentro de lo que tiene mi paciente, por ejemplo, poliquistosis renal. Y cuando tengo una enfermedad también renal crónica de etiología desconocida. Estas clínicas, miren que según ellos, lo ideal es que es una clínica donde lo mandan, lo ven todos los especialistas necesarios, ahí mismo se le toman los exámenes de genética e incluso, si ustedes ven en la parte inferior izquierda de la diapositiva, nos dicen que en esas mismas clínicas podríamos hacer las investigaciones necesarias de tejidos, en animales, bioinformáticas, todo en un solo sitio para poder finalmente llegar al diagnóstico y hacer el manejo a nuestros pacientes. Esto es prácticamente un mundo ideal y como para cerrar, quiero mostrarles entonces qué se ha publicado en cuanto a el rol de los test de genética en el diagnóstico de los pacientes pediátricos y
pues, ¿qué nos brinda de resultados? En estas 3 instituciones tomaron 191 pacientes y a esos 191 pacientes les hicieron exoma clínico, o sea, según lo que tenían. Miren en estos gráficos, ellos están mostrando en el interior de color rosado las mujeres, de color más oscuro los hombres, y el círculo externo ya nos está mostrando la clasificación grande, el grupo donde lo introdujeron. Entonces tenemos las malformaciones del sistema renal, el CACUT, recuérdense, ciliopatías, glomerulopatías, nefropatías, tubulopatías y otras. Luego en esta otra gráfica nos hacen pues ya como una descripción mucho más detallada. Si ustedes observan dentro del grupo, por ejemplo, de las cileopatías, la mayoría de los pacientes es enfermedad poliquística. Dentro del grupo de las glomerulopatías, una gran parte es por FSGS y Alport y así sucesivamente. Ya vamos a pasar un poquito rápido. Y esto es lo que más me interesa mostrarles, es cuál es el porcentaje de efectividad en el diagnóstico de cada uno de estos grupos. Si ustedes observan en la parte de la izquierda, les está mostrando el total de pacientes según cada grupo de enfermedad. Por ejemplo, las malformaciones, CACUT, 34 pacientes de los 119, 39 ciliopatías, 62 glomerulopatías, es la mayor cantidad en la muestra, 22 nefrolitiasis, 20 tubulopatías y otros son 14. Si ustedes observan, a pesar de que glomerulopatías es la mayor cantidad de pacientes, solo se diagnosticaron un 24.2% por estudio de genética exoma clínico. Donde más se encontró causa genética confirmada es en las ciliopatías, que recordemos la principal es la poliquistosis renal y sucesivamente. ¿Qué concluyeron ellos con este artículo? Ellos concluyeron que los resultados indican que las pruebas genéticas utilizadas consistentemente dentro del flujo diagnóstico de estos pacientes nos pueden servir para confirmar diagnóstico clínico, proporcionar un diagnóstico precoz en el caso de enfermedades hereditarias y encontrar, por supuesto, la causa genética. Y ellos ya también mencionan adaptar los programas de trasplantes. Y si no me prestaron atención en toda la charla, por favor, préstenme atención ahora y tómenle foto a esa diapositiva. Esos son los códigos del CUPS que tienen que utilizar para ordenar esos estudios. Yo no debería estarles mostrando esto porque ahora ustedes van a mandar los estudios y no me van a mandar los pacientes a mí, pero yo soy así toda buena gente. Entonces, por favor, miren ahí. Varios. El primero, el que termina 21, estudio molecular de rearreglos, ese es para el microarray, que probablemente no les sea de mucha utilidad. Los que más les necesitan ustedes, estudio molecular de exones, el 22, que miren está al final también, estudio molecular de secuencia de exoma. El último se utiliza más para exoma completo, el de exones, el código 8422, es más como para exoma clínico. Lo otro, estudio molecular de mutaciones, el que termina en 24, ese es cuando ya ustedes tienen un caso familiar. Llega el paciente, mamá, papá, abuelito, tío, saben que tienen la familia, ya le hicieron un estudio de genética, ustedes simplemente van a pedir que le hagan la misma mutación que tiene reportada en la familia. Y el que les mencioné, el genoma, por favor no se metan con el genoma, no lo vayan a mandar, los pueden despedir de donde trabajan. Y finalmente, entonces la doctora vino y nos habló de muchos estudios de genética y ya vamos a mandar estudios de genética y no vamos a hacer clínica. No, eso no es posible porque para ustedes seleccionar primero qué estudio van a mandar, pues tienen que hacer una buena clínica para saber qué tiene su paciente. No es el caso, no es costo efectivo andar mandando exomas completos o genomas para ver qué le sale al paciente si yo no tengo una sospecha clínica. Entonces la clínica siempre va a prevalecer ante todo. Y para cerrar, el explosivo aumento de la disponibilidad de estas técnicas de secuenciación de alto rendimiento ha revolucionado el campo de la nefrogenética.
La implementación a gran escala de estas secuencias de nueva generación en investigación y diagnóstico ha llevado un cambio sorprendente en las limitaciones del fenotipo. Recordemos lo que estábamos viendo sobre los espectros que estamos observando y lo que se quiere hacer en los cambios de los nombres de las enfermedades, conectando fenotipos dentro y en todas las categorías de enfermedades actuales que conducen a nuevos conocimientos etiológicos. En resumen, ¿qué quiere decir eso? Que tienen buen material para seguir haciendo congresos de nefrología pediátrica todos los años, porque todos los años tendrán más información para estar actualizados. Muchas gracias.